Bien, muy buenas noches, compañeros. Bienvenidos a este grupo de Escuela de Trading. Y en esta oportunidad vamos a tratar sobre lo que es la estructura del mercado. Muchos ya conocen estos conceptos, otros no, otros a medias, a otros se les dificulta. Y hoy vamos a hablar sobre este tema para poder resolver quizá las dudas de todavía, de quienes todavía no conocen bien o no ven bien lo que es la estructura del mercado. ¿Ok? Ahí están ingresando nuevas personas. Bien, para empezar, la estructura del precio o del mercado la van a conformar los impulsos y los retrocesos que crea el mercado. ¿Ok? Ahora, la dirección de este mercado va a estar determinada por el tamaño de los impulsos y los retrocesos. Si estos impulsos son mayores a los retrocesos y tienen una dirección hacia el alza, entonces vamos a tener un mercado alcista, ¿no? Por ejemplo, en este caso. En este caso vemos que los impulsos son mayores a los retrocesos y tienen una dirección hacia el alza. Ahora, en una estructura del mercado nosotros lo que vamos a tener es una serie de máximos y mínimos. ¿Okay? Cuando tiene una dirección hacia el alza, pues vamos a tener una continuación de máximos y mínimos cada vez más altos. Si los impulsos son mayores a los retrocesos y tienen una dirección hacia la baja, entonces vamos a tener un mercado bajista. Por ejemplo, aquí tenemos que los impulsos son mayores o más grandes que los retrocesos y tienen una dirección hacia la baja. De igual manera tenemos máximos y mínimos en una estructura bajista, pero la secuencia de máximos y mínimos van a ser cada vez más bajos. Voy a tener un bajo o un máximo más bajo que el anterior, este máximo más bajo que el anterior, este mínimo de aquí más bajo que el anterior, y así va a ser la secuencia. Si tenemos impulsos y retrocesos que tienen un tamaño igual o similar, vamos a estar en un mercado lateral o en rango, que es lo que se conoce comúnmente. Entonces tenemos aquí una serie de máximos y mínimos que van a tener prácticamente el mismo tamaño o similar tamaño. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros identificamos eso, entonces podemos saber que estamos ante una estructura en rango, una estructura lateral. ¿Ok? También cabe mencionar de que en algunos libros, en algunos PDFs, en algunos canales, vamos a poder ver a los máximos y los mínimos con estos acrónimos o estas iniciales, ¿no? LL, LH, HL, HH, ¿no? Que es nada más y nada menos que lower low, lower high, higher low o higher high. Mínimos más bajos, mínimos más altos, máximo más bajo, máximo más alto, ¿ok? Aquí vamos a hacer lo siguiente. Voy a colocar una estructura al alza, voy a colocar una estructura a la baja. Tengo aquí LL o lower low, mínimo más bajo. Este mínimo más bajo, ¿a qué estructura pertenecerá? ¿A una estructura alcista o a una estructura bajista? ¿Qué dicen, muchachos? Los que están aquí. ¿A dónde pertenecerá el mínimo más bajo? ¿A una estructura alcista o bajista? Bajista. Correcto. Entonces voy a tener un mínimo más bajo en una estructura bajista. El lower high, mínimo más alto, pertenecerá a una estructura alcista. Mínimo más alto. ¿Ok? El higher low es el máximo más bajo y este va a estar en una estructura bajista. Máximo más bajo o alto más bajo. ¿Ok? Y el higher high o máximo más alto va a estar en una estructura alcista. ¿Okay? De esa manera, para los que
de repente identifican estructura y todavía necesitan un apoyo visual para saber cuál es el máximo y cuál es el mínimo, pueden usar estas iniciales o estos acrónimos para poder identificarlos. A ver, vamos a ver. Correcto, muy bien. Ángeles y Andrés Bernal. Muy bien. Ahora, la mayoría no sabe o todavía no entiende cómo validar los máximos y los mínimos en una estructura. O sea, reconocen máximos y mínimos, pero el problema es que, ¿cómo los valido? ¿Cómo sé cuál es un máximo válido y cuál no es válido? ¿Cómo sé cuál es un mínimo válido y cuál no es válido? ¿Okay? Cuando rompe la estructura. Vamos a ver algo, mira. Por ejemplo, ¿ya? Antes de llegar a ese punto, vamos a ver lo siguiente. Yo tengo en una estructura alcista máximos cada vez más altos y mínimos cada vez más altos. ¿Ok? Ahora, para yo poder validar los máximos en una estructura alcista, ojo, tiene que estar entre dos mínimos cada vez más altos. ¿Ok? Este máximo es válido. ¿Este máximo de aquí es válido? Sí, ¿por qué? Porque está entre dos mínimos cada vez más alto. ¿Este máximo es válido? Sí, porque está entre dos mínimos cada vez más alto. ¿Ok? ¿Y este máximo es válido? Sí, porque está entre dos mínimos. Bueno, este todavía no es válido porque no sabemos si a partir de acá vaya a ser un mínimo más alto o vaya a ser esto. Entonces no sabemos si este máximo de aquí es válido. Ahora, para validar los mínimos, ¿cómo valido los mínimos? Los mínimos, de igual manera, tienen que estar entre dos máximos cada vez más altos. Este mínimo es válido porque está entre dos máximos cada vez más altos. Este mínimo es válido porque está entre dos máximos cada vez más altos. Este mínimo de aquí es válido porque está entre dos máximos más altos. Si yo tuviera este mínimo de aquí, ¿sería válido? Este de aquí sería válido. ¿Qué me dicen ustedes, muchachos? ¿Sería válido el mínimo que acabo de marcar? ¿Qué pasaría si yo tengo ese mínimo, pasa esto y se rompe ese mínimo? ¿Sería válido ese mínimo? No, se invalida. ¿Por qué? Exacto. No es válido este mínimo porque no está entre dos máximos cada vez más altos. Está entre este máximo de aquí, pero este máximo no es más alto que el anterior. Entonces, ¿cuál es el último mínimo válido que tengo? Este de aquí. Este. Este es mi último mínimo válido. Y muchas veces pasa que uno se deja llevar por esto, por este rompimiento de aquí. Y dice, uy, hay un rompimiento de estructura, va a haber un cambio, se va a ir a la baja. Y no se da cuenta que este nivel de aquí solamente crea una trampa y muchas veces el mercado hace eso para continuar al alza. Entonces, es importante saber cuáles son los mínimos y cuáles son los máximos válidos en una estructura alcista. Ahora, este es el caso más fácil que se presenta para poder identificar los máximos y mínimos. En este caso de aquí, ¿cómo valido yo los máximos y los mínimos? ¿Cómo lo hago? ¿Cuál es el máximo válido? ¿Cuál es el mínimo válido? Porque el mercado se presenta muchas veces así. Se presenta con una estructura rara que es a veces difícil de identificar. Y por ejemplo, tenemos este máximo de aquí y este máximo se rompe y todo el mundo está pensando de que esto va a irse al cielo y no se dan cuenta que este máximo de acá es el último máximo más alto. ¿Ok? Entonces, ¿cómo valido yo los máximos y los mínimos aquí? Sé que estoy en una estructura alcista. Buenas noches para los que recién van ingresando. Estamos hablando sobre lo que es estructura del mercado. ¿Ok? Cualquier pregunta, buenas noches, cualquier pregunta la
vamos a ir tocando punto por punto. Buenas noches, Marco. Buenas noches. Bien, vuelvo y repito, ¿no? ¿Cómo valido los máximos y los mínimos en esta estructura alcista? ¿Cómo lo valido? Para empezar, yo tengo este primer máximo. ¿Ok? Tengo este primer máximo. Ahora, tengo un máximo más alto que este de aquí. ¿Tengo un máximo más alto que este de aquí? Sí. ¿Cuál es? Este. ¿Tengo otro máximo más alto que este aquí? Sí. Este. ¿Tengo otro máximo más alto aquí? Sí. Este. ¿Tengo otro máximo más alto aquí? Sí. Este. Listo. Ahora, comienzo a validar los mínimos. Comienzo a validar los mínimos. ¿Cuál es el mínimo más bajo entre estos dos máximos de aquí? ¿Cuál es el mínimo más bajo? Este. Entonces, este es el primer mínimo válido, porque es el mínimo más bajo entre dos máximos cada vez más altos. ¿Ok? Ahora, ¿este mínimo será válido? Sí. ¿Por qué? Porque está entre dos máximos más altos. Listo. Ahora, ¿este mínimo de acá será válido? Antes de que esté esto de aquí, podríamos validar este mínimo. Sí, porque está entre estos dos máximos cada vez más altos. Pero luego viene y se rompe esto de aquí. Se rompe eso. Y me queda este último mínimo válido de la estructura. ¿Ok? Pero luego viene el mercado y hace este máximo más alto. Entonces, ¿cuál es el mínimo válido aquí? ¿Este o este? Este de aquí. ¿Por qué ese? Porque está entre dos máximos cada vez más altos. Este y este. Y este máximo de aquí se anula. Y ya la estructura vendría de la siguiente manera. Así. Así vendría la estructura. Bueno, si no se ve, lo voy a hacer un poco más grande para que lo puedan observar. Así sería la estructura del mercado. Y así comenzamos a validar nuestros máximos y mínimos. Porque muchas veces pasa que el mercado no se presenta de una manera limpia como para yo poder entender cuáles son los máximos y mínimos válidos. ¿Ok? Entonces, vamos a irnos al mercado y vamos a comenzar a ver, por ejemplo, todo esto de aquí. Vamos a validar a partir de aquí hasta acá. ¿Ok? ¿Cuáles son los máximos y los mínimos válidos desde este mínimo de aquí hasta este máximo de acá? ¿Cuáles son? ¿Ok? Para empezar, tengo este último máximo que está antes de toda la estructura. Al romperse este máximo, recién yo tengo el primer máximo más alto que es. ¿Cuál es? Este. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el bajo siguiente que me deja esta estructura alcista? Este. Luego, el siguiente máximo, este. El mínimo, este. El máximo, este. El mínimo, este. Máximo, mínimo y máximo. Entonces, vemos la estructura desde este punto, ¿sí? Y bueno, todo esto es prácticamente un fractal, pero internamente cuando se rompe este máximo, vemos los fractales de esta manera. Cuando se rompe este nivel, hay una intención de un posible cambio de estructura. Pero
ya estoy reconociendo aquí cuáles son mis máximos y mínimos válidos. De esta manera. ¿Ok? Si vamos a una temporalidad de 4 horas, la estructura se va a ver más clara todavía. Ok. Así. Tengo este nivel, ¿ok? Tengo este último máximo a la izquierda, y a partir de ahí se rompe. En primer lugar, deja este máximo, este mínimo, este máximo, este mínimo, este máximo, este mínimo, este máximo. No, todavía no voy a hablar sobre inducción de liquidez. Estamos tratando el tema de estructura. El tema estructural para que la mayoría que de repente tiene dificultad al momento de ver la estructura del mercado, ¿ok?, pueda identificar cuáles son los máximos y los mínimos válidos. ¿Okay? Claro, claro, claro. Por eso les digo, ¿no? Yo hice una encuesta dentro del grupo para poder saber el nivel que tiene cada uno de ustedes y poder ver qué temas podríamos tocar como para complementar el conocimiento que ya tienen. ¿Ok? Entonces sí, en algún momento vamos a tocar ese tema. No te preocupes. Bien. Les seguía diciendo, muchachos. Tenemos la estructura de esta manera, ¿no? Este máximo, este mínimo, este máximo. Cuando se rompe este nivel de aquí, ya todo esto de aquí, todo este movimiento es un fractal. Todo, hasta este máximo. Pero internamente se forma la estructura de esta manera. ¿Ok? Ahora, pasa que cuando ven que se rompe este nivel, ya piensan que el mercado se va a ir a la baja. O piensan que el mercado va a caer de golpe. ¿Ok? Pero, si ustedes se dan un poco más, en una temporalidad más alta, se van a dar cuenta que la estructura, o sea, esto viene así, todo esto es un fractal. Todo eso es un fractal. Luego viene, hace este mínimo de aquí. Cuando sucede este rompimiento de estructura o este BOS, como la mayoría le llama, viene y el mercado hace lo siguiente, rompe. Entonces, ahí en temporalidades altas, ¿cuál es mi último mínimo válido? Este. Ese es mi último mínimo válido. Todo lo que está entre este mínimo y este máximo, todo eso pertenece a otro fractal interno. ¿Ok? Pertenece quizá a 4 horas. Pertenece quizá a 1 hora, pertenece quizá a otras temporalidades más pequeñas. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, todo este fractal, desde este punto hasta este punto, es un solo fractal en una temporalidad diaria, por ejemplo, una temporalidad alta. Pero en temporalidades pequeñas, todo esto es una estructura o es una tendencia. Ahora, ¿cómo identifico la estructura aquí? ¿Y cómo la identifico? ¿Cómo la logro identificar? Tengo este máximo, tengo este mínimo, tengo este máximo aquí, tengo este mínimo, tengo este máximo, tengo este mínimo, este máximo, este mínimo, este máximo, este mínimo y este último máximo. ¿Ok? Ahora, aquí, aparentemente, antes de, entre este fractal de aquí hasta acá, aparentemente hay otro fractal que es este movimiento. Pero ese movimiento pertenece a una temporalidad más pequeña. Entonces, si yo tengo toda esta estructura de esta manera, haciendo esto, esto de aquí,
y ya sé que esos son los máximos y los mínimos válidos. Entonces, en esta temporalidad, para yo poder ver recién un posible cambio de estructura, tendría que esperar a que se rompa este nivel. ¿Ok? Entonces, se rompe este nivel. Ahora, la confirmación, ¿cuál va a ser? El retroceso, el tipo de retroceso que haga. Y todo este movimiento, desde este punto de aquí a este punto de aquí, va a pertenecer a otro fractal. Entonces, muchos, por ejemplo, tienen la duda de, ya, sé analizar temporalidades altas. Me bajo a una temporalidad más pequeña, pero ¿cómo tomo la decisión? ¿Cómo tomo la decisión de decir, bien, aquí va a haber un posible cambio de estructura? ¿Cómo? ¿Cómo lo hago? Entonces, tengo este máximo, tengo este mínimo, tengo este máximo de aquí. Obviamente, si internamente en todo este fractal, internamente, quiere decir que en todo este fractal va a pasar esto, ¿no? Si internamente se rompe la estructura y hay un posible cambio de estructura, como mínimo, mi objetivo debe estar hasta este nivel. O sea, quiere decir al inicio de esa microtendencia. Entonces, si yo, por ejemplo, logro identificar este rompimiento y veo esto y quiero entrar por acá, entonces, como mínimo yo podría esperar un profit hasta estos niveles, porque esto fue la base del fractal. ¿Okay? Y si no, yo tengo que ver qué fue lo que ocasionó que se rompa este último máximo. ¿Qué fuerza fue la que ocasionó que se rompa ese último máximo? Puede haber un OB, puede haber algo, puede tener un bloque de órdenes con ineficiencia, con imbalance, o puede haber un macro view. Hay diferentes cosas. Pero ya para poder tomar yo la decisión, lo primero que hago es, a ver, vamos a ver dónde estás. Tengo esto, tengo este máximo. Si yo me bajo a una hora, probablemente voy a encontrar algo ahí en esos puntos. Entonces está un poco lento esto. ¿Qué pasa? Esperar, está cerrando. Así se ve esto, ¿no? Tengo este máximo de ahí y todo esto de aquí es un fractal en temporalidades altas. Todo esto es un fractal en temporalidades altas. Ahí. Pero internamente el mercado hace una estructura. Por ejemplo, acá hace una estructura interna. Hace esto, hace esto, hace esto. Y probablemente en una temporalidad pequeña, hace lo siguiente. Máximo, mínimo y un máximo. Ok, se rompe ese mínimo. ¿Dónde está la fuerza que ocasiona el rompimiento de ese nivel? Creo que acá todos ven un bloque de órdenes con imbalance o qué sé yo, ¿no? Y deciden entrar hasta aquí, hasta eso, hasta ese nivel. Deciden entrar ahí, en este bloque de órdenes. Ahora, ¿hasta dónde como mínimo yo podría dejar correr mi trade? Tengo diferentes opciones. Tengo la base del fractal, ¿okay? Tengo lo que ocasionó el rompimiento de este máximo, que la base del rompimiento está por acá, y podría dejar correr un trade hasta ahí.
hasta estos niveles. O simplemente ir tomando parciales en cada uno de estos rompimientos por acá. Pero ya voy teniendo objetivos claros para los que operan más que nada intraday. Entonces estamos hablando de que si yo entré en el retroceso aquí, ya puedo tomar trades más o menos hasta estos niveles, ser objetivos. O sea, ya no tanto buscar, no sé, 30, 40, 50 pips, sino buscarlo por zona. La más ambiciosa sería la base de ese fractal, que está acá. Estamos hablando más de 120 pips. La más conservadora sería hasta este nivel de acá. Estamos hablando de 70, 75 pips aproximadamente. ¿Okay? Un poco más ambiciosa también de eso sería por acá, 90, 95 pips. Pero vamos tomando targets. Todo eso viendo el tema de la estructura, validando máximos y mínimos. Es importante validar eso, porque, por ejemplo, pasa lo siguiente, ¿no? Pasa que tengo este máximo de ahí, pasa que el mercado hace esto, tengo este mínimo, hace esto, tengo esto de acá, imaginemos que hace esto, y luego viene el mercado y hace este rompimiento de ahí. Y muchos dicen, uy, ya se está rompiendo la estructura acá, hay un rompimiento de estructura, y de repente por acá encuentran un bloque de órdenes. Y no se fijan de que el mercado va a venir a violar su bloque de orden. Porque el mercado trata de crear liquidez para poder sacar a todos, a todo el mundo. Entonces, si ustedes validan bien la estructura, van a evitar también cometer estos errores de entrar porque solamente vieron un order. ¿Ok? Entonces, de igual manera aquí, en la estructura a la baja. En la estructura a la baja, tengo mínimos y máximos cada vez más bajos. ¿Cómo valido esto? ¿Cómo voy a validar los máximos en una estructura a la baja? Los máximos tienen que estar entre dos mínimos cada vez más bajos. ¿Okay? Los máximos tienen que estar entre dos mínimos cada vez más bajos. Entre dos mínimos cada vez más bajos. ¿Okay? Y siempre tiene que ser por ejemplo, entre los dos mínimos más bajos en una estructura alcista, siempre tiene que ser el máximo más alto. Porque muchas veces pasa esto también. Tengo este máximo de aquí, luego tengo esto y tengo esto. Ok. Tengo este máximo y está entre dos mínimos cada vez más bajo. Tengo este máximo y está entre dos mínimos cada vez más bajo. Pero yo no puedo manejar una estructura de esta manera. Hacer esto, esto, esto y esto. No se puede. Entonces, lo más válido es hacer esto. Esta es la estructura correcta. Entonces, ese es el tema de que ustedes no se confundan al momento de validar la estructura. O sea, no deben confundirse. ¿Okay? Y hay un tema también muy importante que yo sé que quizá la mayoría ya lo conoce, la mayoría ya lo sabe, para poder prevenir los cambios estructurales. ¿Okay? Si yo tengo este último máximo válido, ¿okay?, y el mercado hace este rompimiento, entonces, pregunto, muchachos, a los que están aquí, ¿eso significa un cambio de estructura? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen los que están presentes en esta sala? ¿Significa eso un cambio de estructura? ¿Ese rompimiento del máximo? Sí. Sí. ¿Por qué? Porque ha roto el último bajo, pero se confirma cuando rompe el segundo alto, perdón, el segundo alto Ya. máximo. Ahí ya se Perfecto. queda confirmada el cambio de estructura. Ya. Ahí, entonces ustedes dicen que aquí ya hay un cambio de estructura. Eso sería Confirmado. como una alerta. Exacto. Exacto. Eso es una alerta. Eso es una alerta. O sea, eso es una alerta ¿de qué? De que están entrando nuevos participantes al mercado. Esta alerta, creo que la mayoría la conoce como Automatic Rally.
y es de la corriente o del pensamiento de Wyckoff, ¿sí? Que nos dice de que hay una alerta de que están ingresando nuevos participantes al mercado con una intención de cambiar la dirección previa. O sea, si la dirección previa era la baja, esta alerta nos dice que hay una intención de cambiar esa dirección de bajista a alcista. Pero esto no es una confirmación de un cambio de estructura. ¿Por qué? Porque el mercado tranquilamente puede agarrar y hacer esto. Y venir y hacer esto. Y seguir rompiendo a la baja. Esto de aquí es una alerta. Una alerta. Pero no es una confirmación de un cambio de estructura. Eso depende también con el tipo de vela que haga su rompimiento. Exacto. Y eso de los rompimientos, pues, los rompimientos, el market shift, ¿ya? Bueno, el market shift, el giro del mercado, ¿no? Que es lo que se conoce. Y los giros del mercado, bueno, creo que ya la mayoría lo sabe, ¿no? Hay diferentes tipos de giros del mercado, hay clímax, doble techo, doble piso, trampa o falla. Que bueno, están cerrando sus órdenes de venta. Bueno, cuando sucede esto, cuando sucede este rompimiento, es un rompimiento de estructura, pero no es un cambio de estructura. Es un rompimiento, no es un cambio. El cambio de estructura se va a confirmar cuando este movimiento me lo diga. Porque esto se supone que si esto es un cambio de estructura, quiere decir que esto es un nuevo impulso. Y ese nuevo impulso tiene que ser lo contrario a la tendencia previa. Si este es un nuevo impulso y por lógica debería ser más fuerte que el retroceso debería ser más pequeño. ¿Correcto? Pero muchas veces pasa esto. Pasa eso. Y eso, por ejemplo, eso pasó aquí. Este es el último máximo. Aquí se rompió la estructura. Este es el último mínimo. Aquí la volvió a romper. ¿Qué es lo que hizo acá? Bueno, esto fue un acontecimiento por el tema de la pandemia, ¿no? Donde se cerraron las fronteras y todo lo demás. Pero estas cosas de aquí hace que nosotros cometamos errores. Pensemos de que ya se va a cambiar la estructura. Y esto puede pasar también en temporalidades pequeñas. Entonces, cuando nosotros vemos un rompimiento de estructura, tenemos que estar alertas, porque esto no significa que ya el mercado va a cambiar, sino que hay una intención de cambiar de parte de nuevos participantes que están ingresando al mercado. Y eso es lo que debemos tener claro al momento de trabajar y de ver el tema estructural del mercado. Entonces, eso es lo que yo quería tocar hoy día, muchachos, para poder quizás así despejar algunas dudas con respecto al tema de estructura, que sé que muchos ya lo conocen, y sé que algunos no, y sé que algunos a medias, pero creo que con esto podría quizá ayudar a resolver las dudas que tengan, ¿verdad? Entonces yo no sé si hay alguien que tenga alguna pregunta, algo que quiera acotar, algo que quiera decir. Lo veo correcto, Roberto. Bien. Bien. Perfecto, perfecto, Tomás. ¿Alguien más, muchachos? ¿Alguien más que quiera mencionar algo? Por ejemplo, para la tendencia del dólar yen, tendría que haber un retroceso, ¿verdad? A ver el dólar, ¿ok? Vamos a verlo solo de manera estructural. Mira, si nosotros
nos vamos así vámonos a una semana, por ejemplo. Hay un tema también de fractales, es importante también conocer. Si nosotros vamos a una semana y queremos ver la estructura semanal, vamos a ver esto. ¿Okay? Hasta ahí, en esos fractales, aquí probablemente, o aparentemente, hay un cambio de estructura. Bueno, tengo este de aquí, este es el nivel, tengo este último máximo, y hay un cambio de estructura. O sea, a partir de esto, ¿dónde habría un próximo objetivo? En este nivel. Correcto. Ahí. Luego de ese impulso, la caída tiene que ser acorde a lo que estoy viendo. Si yo, por ejemplo, veo que este rompimiento de aquí se genera a partir de esta base, en macro puedo esperar quizá un retroceso hasta estos niveles. En macro. En macro. Ahora, si me voy a un día, y ya sé que a partir de ahí, yo espero, o aparentemente tengo todo este fractal así, en una semana, yo me voy a diario y veo que el fractal se parte en dos. Es esto, esto y esto. Entonces, si el mercado retrocede desde acá, por ejemplo, tengo unos objetivos muy ambiciosos hasta estos niveles, que es el extremo o es la base del rompimiento de esto y de lo que hay más atrás. Y tengo toda una estructura o tengo todo un fractal que va así. Si yo me bajo a temporalidades pequeñas, por ejemplo, en 4 horas, ya comienzo a ver algo un poco más estructural. Veo esto, máximo, mínimo, y a partir de esto. ¿Okay? Probablemente digo, bueno, todo esto de aquí, en 4 horas, representa un solo fractal. Todo eso. ¿Okay? O sea, quiere decir que si el mercado comienza a retroceder, a partir de donde está o de más arriba, ya tengo un objetivo por acá. Si lo pongo en 1 hora, y todo eso era un fractal, todo esto es un fractal, pues en esta temporalidad de 1 hora, veo esto, aquí hay obviamente una pausa, una acumulación, ¿ok? Luego a partir de esto, veo todo este movimiento. Si él decide caer, tengo unos objetivos por acá. Igual, para los que operan en temporalidades pequeñas, los scalpers, todo lo demás. Ya veo una estructura, tengo la pausa aquí, ¿ok? Y a partir de acá tengo este máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo. Aquí hay una pausa y bueno, todo esto es el fractal. Y tengo objetivos por acá, ahí. Entonces ya estoy viendo bases de fractal. Si esto en esta temporalidad decide romperse, ¿ok? Decide romperse, tengo que estar atento al retroceso, cómo retroceda. Y si yo veo algo claro que me permita vender por acá, entonces voy a tener objetivos aquí, mientras vaya llegando los objetivos. De repente un objetivo más conservador, sea esta zona, por acá, otro por acá. Entonces ya voy tomando objetivos claros de acuerdo a la estructura. Los objetivos van a estar determinados por los mínimos o los máximos válidos. En este caso, estamos viendo una estructura alcista. Entonces, ¿qué estamos validando aquí? Los mínimos. ¿Cuáles son los mínimos? Este.
Perdón. Este son los mínimos válidos. Si el mercado, bueno, en este par, por ejemplo, digo, si este par comienza a retroceder y yo veo algo claro aquí y decido vender, ¿ok? Mi primer objetivo va a estar en esta zona. Aquí. Y de acuerdo a mi trading, de acuerdo a mi operativa, de acuerdo a mi forma de operar, si yo soy intraday, soy scalper o soy swing, de acuerdo a eso, yo voy a ver si cierro o no el trade acá. De acuerdo a mi plan de trading, cuántos pips voy a tomar, voy midiendo, cuánto ratio es lo que estoy arriesgando. Si abro por acá y mi riesgo está acá y mi objetivo está aquí, entonces este es un ratio de un 3-1 y si esto me satisface, cierro el trade y busco otra oportunidad. ¿Por qué? Porque estoy operando estructuras pequeñas y es más fácil identificar oportunidades en temporalidades pequeñas, ¿no? Si es que lo logro controlar bien y si es que lo logro dominar bien y si es que logro identificar correctamente los máximos y los mínimos. Porque voy a tener objetivos claros. Si de repente se supera este objetivo y ya cerré un parcial, una parte de mi trade, y tengo como objetivos secundarios esto, y estas son un objetivo más ambicioso, entonces voy viendo lo que hace el mercado. Cuando él retroceda, obviamente va a retroceder para tomar un nuevo impulso, ¿no? Si él retrocede y yo ya estoy acá en break-even, y si a partir de este retroceso hace esto y cierra en break-even una parte y yo ya cerré un parcial acá, pues listo, ya me fui beneficioso, me fui positivo en el mercado. Pero tienen que pegarse a su plan de trading, o sea, lo que yo les estoy mostrando, y sé que quizá no les estoy enseñando, sino que les estoy complementando lo que ya saben, es para que ustedes tengan una apertura o una posibilidad más de poder hacer sus trades, de ver cómo lo abro, cómo lo cierro, de acuerdo a su plan, porque yo no sé cuál es su plan, yo no sé cómo ustedes operan, yo no sé qué tipo de traders son, pero les estoy tratando de explicar cómo es que pueden identificar la estructura y cómo en base a la estructura pueden tomar objetivos. No sé si alguien más, muchachos, quiere mencionar algo o preguntar algo. Gracias, ¿ah? Me quedó muy claro. Estaba muy buena tu análisis. Perfecto, perfecto. ¿Alguien más, muchachos? ¿Alguien más que quiera mencionar, acotar o preguntar algo? Pregunten cualquier duda que tengan, muchachos. Si tienen alguna duda o quieren acotar algo o quieren refutar algo, bienvenido sea. Pues ahora mismo en el oro tengo la duda de hasta dónde me puede retroceder o si desde donde está puede ir a buscar máximos. Esa es la duda que tengo, Roberto. Bien, mira, yo había analizado este par. Pero ya este par lo vengo siguiendo desde hace buen tiempo ya. Con el grupo antes de que crezca tanto, ya habíamos visto oportunidades aquí, había visto oportunidades por acá en compra. Y bueno, ya en todo esto no hice absolutamente nada. Ya había identificado una oportunidad por acá en este extremo que se dio aquí. Pero, particularmente yo les digo algo. El oro, a diferencia de los pares de divisas, es un refugio. Es un refugio y más que nada ahora con la coyuntura de la guerra que no se ha acabado, que no ha terminado la guerra, si bien es cierto, todavía estamos en una especie de stand-by, pero todavía no ha terminado la guerra. El oro siempre tiende a ser alcista, siempre. ¿Sí? Vamos a verlo en temporalidades altas. Vean lo siguiente. ¿A qué apunta el oro? El oro siempre apunta a subir. Apunta a subir. Ahora, en esta temporalidad semanal, mi último máximo se encuentra acá y mi último mínimo se encuentra aquí. ¿Ok? Entonces, tengo hasta este nivel. Y tengo este nivel que a partir de ahí ya dio liquidez. ¿Ok?
Eso es lo que está en semanal. Si yo me voy a una temporalidad diaria y comienzo a ver solamente a partir de este fractal hasta aquí, comienzo a ver la estructura, veo estos máximos, este máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo. Quiere decir que el último mínimo válido estaba aquí. Perdone. Estaba aquí en esta zona. Y fíjense cómo ha retesteado o ha tocado varias veces esa zona de mínimo. Y el último máximo está aquí. Y ahí el mercado estuvo cayendo. ¿Ok? Ahora, yo digo lo siguiente. A ver, llegué tarde al Zoom, pues no, un pequeño resumen de lo que explicaste. No te preocupes que está grabado, está siendo grabado esto y lo voy a subir para quienes no lo pudieron observar, no lo pudieron ver, van a observarlo desde el inicio. ¿Ok? Descuiden esa parte. ¿Ok? Entonces tengo este último, okay, este último máximo, este último mínimo de ahí, y esta es mi zona. No, lo voy a subir, a mi canal de YouTube. Haga la pena, muchachos. He creado un canal de YouTube para subir contenido que quizá pueda ayudarle a algunos. Y bueno, de alguna manera, si me pudieran apoyar también viendo los videos del canal de YouTube, excelente, muy agradecido con ustedes. Pero lo voy a subir ahí y quien quiera, se los voy a pasar al grupo, no se preocupen, se los voy a pasar para que lo puedan observar. Yo se los voy a pasar al grupo, no se preocupen. Terminando esto, este Zoom, voy a subir este video al canal y se los voy a pasar dentro del grupo para que lo puedan visualizar y retroalimentarse. Igual cualquier duda, exacto, igual cualquier duda, no deben escribirme a mi personal o escribirme dentro del grupo, igual yo voy a estar gustoso en poder ayudarlos, muchachos. Bien, recapitulando, estábamos acá. Este es el último mínimo, este es el último máximo. Listo. Último mínimo, último máximo. Entonces, aquí, ¿en qué estamos? Estamos en un rango. Estamos en un rango. ¿Ok? Donde el objetivo más ambicioso de este rango para estas ventas están aquí. Están en esta zona. ¿Ok? Y esta es la base de este fractal. Toda esta zona aquí. ¿Ok? Ahora, tengo este máximo, este mínimo. De este mínimo hasta este máximo es otro fractal interno. O sea, desde acá hasta acá, bueno, creo que, si es que no me equivoco, esto así, ok, ya sería prácticamente desde acá hasta acá. Tengo este último máximo de aquí, ¿sí? El mercado hizo lo siguiente. Este máximo, este mínimo, este máximo, este mínimo interno. Ya voy a agrandarlo un poco. Okay, listo. El máximo venía desde atrás hasta acá. Tengo este mínimo, tengo este máximo, tengo este mínimo, tengo este máximo. ¿Ok? Todo esto en realidad es un fractal. Desde aquí hasta aquí. Internamente hay un fractal que va de acá a acá. ¿Ok? Ahora, la base de ese fractal se encuentra en esta zona aquí. En esa zona. A ver, un momento, muchachos.
¿Ven? Bien, les estaba diciendo, este era el último mínimo válido, o la base de todo este fractal. Y el mercado hizo lo siguiente. De este mínimo, internamente, tengo todo este fractal que hizo, que es acá. Es todo eso, todo ese rompimiento de estructura que hizo. ¿Ok? Ahora, cuando yo veo internamente lo que había pasado, si yo me voy a una hora y veo internamente lo que había pasado aquí, veo este último mínimo aquí, veo que se rompe la estructura acá, ¿ok? Y veo que después el mercado hace lo siguiente. Tengo una base por aquí. Tengo esa base. Si yo me voy a 4 horas a reanalizar todo eso y tengo un objetivo ambicioso por acá de ventas, ¿sí? Y ya se está vendiendo por acá, entonces lo más ambicioso a donde podría llegar estas ventas es hasta esta zona, hasta esta base, hasta esta zona. Eso sería lo más ambicioso. ¿Por qué? Porque, a ver, porque tengo esto. Máximo, mínimo, se rompe aquí, tengo todo este fractal. Lo más ambicioso es aquí, a esta zona de esa venta. Ahora, ¿cómo lo confirmo? ¿Cómo dejo correr mi trade hasta ahí? Ya identifiqué la zona, por ejemplo, ¿no? La zona es todo esto. Imaginemos que la zona es todo esto de aquí. ¿Ok? Y todo eso es la base. Y viene el mercado a hacer todo esto fractales. Esto, hace esto, hace esto. O bueno, ya me confundí. De aquí hasta acá. De aquí hasta acá. Bueno, todo esto es un fractal de esta base hasta acá es algo interno. Bien. Ya me rompió este objetivo. Tengo esta base de acá. ¿Cuál es la siguiente zona que tengo? Tengo esta de acá. ¿Cuál es la más ambiciosa? La de acá. Entonces, quien vendió por acá o quien vendió por acá, se ya va tomando objetivos. Aquí, aquí, aquí y hasta acá. Quien quiera, por ejemplo, intentar una compra aquí, quien quiera intentar una compra aquí, en temporalidades pequeñas, tiene que ver todo este fractal y que internamente se haya roto ese fractal. O sea, por ejemplo, ¿no? Quien opera scalping, por ejemplo, quien opera scalping, tiene esta estructura así, y para tomar un trade en esta temporalidad, en la zona que está marcada, tendría que ver un rompimiento acá y un retroceso. ¿Y dónde estaría el objetivo más ambicioso? Aquí. Aquí. Y vas tomando objetivos acá, vas tomando objetivos acá. ¿Por qué? Porque él te está diciendo de que está yéndose a la baja. Y tú lo que estás operando es una contratendencia. Entonces, tú tienes que ir viendo, de acuerdo a la estructura, cómo es que se va comportando. ¿Ok? ¿Cómo es que se va comportando? Yo sé que acá algunos buscan 100 pips en el oro por día, buscan 50 pips por día. Otros quizá operan con alto lotaje y cierran con 10, 5 pips porque el oro mueve mucho y rápidamente. Pero tienen que ir viendo el tema de la estructura aquí. Es muy, muy importante eso. Muy importante. De igual manera, cuando vemos todo este fractal aquí y nos vamos a temporalidades pequeñas,
por ejemplo, a 1 minuto, entonces ya sé que la base de este rompimiento está aquí. Todo esto. Y ya sé que la estructura viene de esta manera. Así, así. Y acá se rompe. Se rompe acá con esto. Y acá, por ejemplo, entro aquí. ¿Dónde están mis objetivos? A objetivos por acá, a objetivos por acá, a objetivos por acá. Más ambicioso. Y vas viendo, tú vas midiendo la estructura que hace el mercado. Máximo, mínimo, máximo, mínimo. Sabes que ya estás en una zona de un mínimo válido y tienes esto, de ahí estás entre esos dos niveles, tienes que ver hacia dónde rompe. Si rompe acá arriba, si rompe acá abajo. Si él rompe acá abajo, tú tienes que observar qué es lo que hace en el retroceso. Porque te puede romper, sacar un poco de liquidez y comenzar a subir. Entonces, es necesario observar bien el mercado. Simplemente tienen que ver bien los máximos y los mínimos y tienen que validarlos. La validación de los máximos y mínimos es importante, aunque no lo parezca. No sé si aclaré las dudas de alguien. Oye, bueno, buenas noches a todos. Y a ti, yo me quedó un poquito la duda para validar esos rangos, ya sea el máximo o el mínimo. ¿Sí? ¿Cómo ese tip que estabas dando de que dices en medio de dos mínimos ves el más alto y ahí lo identificas, ¿no? Porque yo me confundo en esa parte. Vamos a hacer este ejemplo, ¿ok? A ver, gracias. Listo, no te preocupes. Ya. Tengo esta estructura alcista y en una estructura alcista yo sé que tengo máximos cada vez más altos y mínimos cada vez más altos. ¿Okay? Eso es lo más básico que debemos saber. Ahora, para yo poder, bueno, yendo al grano, en una estructura alcista lo que tengo que validar yo son los mínimos, porque el rompimiento de un mínimo en una estructura alcista me va a dar la alerta de un posible cambio de estructura. ¿Okay? Ahora, ¿cómo valido los mínimos? Los mínimos los voy a validar de la siguiente manera. Los mínimos tienen que estar entre dos máximos cada vez más altos. Y entre esos dos máximos cada vez más alto, tiene que ser el mínimo más bajo. ¿Por qué? Porque pasa esto. Pasa esto. Pasa esto, pasa esto, pasa esto, pasa esto. Tengo este máximo de aquí. Y ¡boom! Tengo esto. Y yo sé que el mínimo que genera el rompimiento de ese máximo anterior está aquí. ¿Ok? Pero ese no puede ser mi mínimo válido. ¿Por qué? Porque puede venir el mercado fácilmente a hacer esto, a romperlo y hacer esto. Y hacerme un posible cambio de estructura, pero en forma de trampa, o sea, engañarme. Si es que yo no sé ver bien los máximos y los mínimos. ¿Okay? Entonces yo ya, a partir de acá, la mayoría dice, uy, no, esto es un cambio de estructura, esto va a ir para abajo. Pero no se dan cuenta que el verdadero mínimo válido está aquí. Y el mercado viene, muchas veces, hace esto en forma de trampa y ¡pum! Se va. ¿Por qué? Porque no saben validar la estructura, no saben validar los mínimos y los máximos. Entonces, vuelvo a repetir, en una estructura alcista lo que tienen que validar son los mínimos. Los mínimos. Porque el rompimiento de un mínimo válido va a determinar un posible cambio de estructura. ¿Cómo valido los mínimos? Los mínimos tienen que estar entre dos máximos cada vez más altos. ¿Ok? Estos son mis dos máximos cada vez más altos. Ahora, ¿cuál de estos tres es el mínimo válido? Es el más bajo entre esos dos máximos más altos. Entonces es este de aquí. Correcto. Por eso, para que no se confundan, ya les estoy dando ahí un
un tip, ¿ok? Y esto quizá al inicio va a ser un poco difícil de asimilarlo, de entenderlo, y esto va a llevar tiempo de práctica visual, viéndolo en el mercado, y hasta que lo dominen. Es mucha práctica. ¿Okay? Aunque parezca algo tan sencillo, es mucha práctica. Pero por eso, vuelvo a repetirles, en una estructura alcista, ¿okay? Tengo que validar los mínimos. ¿Por qué? Porque el rompimiento de un mínimo válido me va a dar la alerta de un posible cambio de estructura. ¿Cómo valido los mínimos en una estructura alcista? Sencillo, los mínimos tienen que estar entre dos máximos más altos, o sea, consecutivamente. ¿Okay? Ahora, ¿tengo estos dos máximos más altos? Perfecto. ¿Cuál de estos tres mínimos es el válido? Porque este es el mínimo que crea el rompimiento, el BOS, el Break of Structure, el rompimiento de estructura. ¿Ok? Pero este mínimo no puede ser válido. Entonces, ¿cómo valido el mínimo? Tiene que ser el mínimo más bajo entre dos máximos más altos. Entonces, ¿este mínimo es válido? No. ¿Este mínimo es válido? No. ¿Este mínimo es válido? Sí. Porque es el más bajo entre estos dos máximos más altos. Y pasa lo siguiente, pasa que la mayoría se confunde y dice, oh, este es el mínimo que creó el rompimiento de estructura. Ven este rompimiento aquí y dice, uy, hay un cambio de estructura, muchachos, se va para abajo. Y no se dan cuenta que esto de aquí es una trampa que va a buscar la liquidez de la base del fractal. Viene, toma la liquidez de la base del fractal y se va con el mercado, con la tendencia. Porque siempre tenemos que operar a favor de la tendencia. Eso lo van a escuchar en todos lados, desde la academia más básica hasta los que venden humos. Eso lo van a escuchar en todos lados. Pues no sé si logré resolver tu duda. Sí, muchas gracias. Excelente. Excelente, muchachos. ¿Alguien más tiene alguna duda respecto a este tema? Hoy hemos tocado lo que es estructura del mercado. Voy a, de igual manera, a seguir preparando más material para poder compartirles algo de conocimientos, muchachos, y que puedan quizás resolver las dudas que les quedó, quizás de otros cursos, de otras academias, de otros lugares donde aprendieron. ¿Okay? Perfecto. No se preocupen. Bien, muchachos, si no hay más duda, les agradezco la participación de ingresar a este Zoom y ya nos vemos el día de mañana, Dios mediante, y los invito a que conversen con Alberto para que puedan coordinar el tema de poder asignarles un par de divisas y asimismo puedan entrar al grupo de Discord. Ya hay compañeros que están compartiendo sus análisis y también sería bueno que todos, somos más de 100 en el grupo ya, gracias a Dios, y espero que Dios mediante podamos ser más poco a poco, que vayan encontrando en este grupo un apoyo, una forma de poder trabajar todos en conjunto de manera organizada. Y nada, muchachos, los invito a que se comuniquen con Alberto y puedan asignarle un par de divisas y comencemos a trabajar. Manden sus análisis sin miedo a equivocarse, no hay ningún problema. El mandar análisis no significa que alguien vaya a tomar su entrada, ojo, es simplemente un intercambio de conocimiento, porque en el grupo, o sea, estamos creando, cada par va a tener un grupo de personas que lo van a analizar, que se van a enfocar solamente en ese par. Y ustedes manden su análisis porque ese grupo de 10 personas o de 5, de 8, de los que hayan ahí en solo ese par, van a comparar análisis. Y más adelante quizá van a debatir el por qué cosa viste ahí, por qué lo viste, qué cosa hay, qué cosa no hay. Entonces, de esa manera va a haber un intercambio de conocimiento. De igual manera, por mi parte, voy a seguir tratando de preparar material que les pueda ayudar a nivelarse o a resolver algunas dudas respecto a los conocimientos previos que ya tienen. Nada, muchachos, gracias por su participación y que tengan muy buenas noches. No sé si alguien quiere decir algo más para poder cerrar esta sesión. ¿Qué tal, bro? O sea, puedo como hacer una acotación, algo así. O sea, con el gráfico, con el análisis del libro dólar, tengo hecho, que envié el grupo.
Claro, claro, claro. ¿Quieres compartirlo o quieres Sí, compartirlo. Ya, Para dale, dale. que- Dale, dale, ¿no? Bienvenido, bienvenido sea, brother. Claro. A ver, Está deshabilitado. listo, ahora sí. Ahí sí se ve, ¿no? Ahí está cargando. Ajá. Listo. Adelante, Pero, adelante, adelante. lo que yo tenía visto en una hora era toda esta liquidez que está por encima, pero aquí ya, digamos, de este punto de aquí al punto de acá, me dio el último fractal, ¿cierto? Y aquí yo identifiqué el quiebre para la baja, y aquí va armando estructura bajista. Pero en este punto de aquí, me hace este punto de aquí, que es el último máximo para dar la siguiente bajada, pero aquí, o sea, tenía una duda yo en cuanto a cuál considerar que el punto estructural, o sea, el máximo para que me dé el siguiente bajo más bajo, que después, o sea, el máximo sería este punto de aquí. O sea, que el precio puede llegar hasta acá al extremo para volver a caerse. Pero también, o sea, lo que tú decías, ¿no? Que aquí el precio hace estructura, aquí el precio hace esta estructura de aquí, y comienza a hacer esto de aquí. O sea, es como estructura interna, pero igual está creando liquidez aquí, y aquí todavía no quiebra, pero aquí ya me quebró este de aquí, entonces yo tenía pensado que en este punto podría ser un quiebre, ¿no? Porque igual es una estructura, ya me hace un punto más alto, pero no es un quiebre de aquí, sino sería un quiebre para allá a la alza, sería acá, ¿sí? En este punto de acá, en una hora. Pero yo le metí esta compra y fue la que mandé al grupo, fue por toda la liquidez que tenía por encima, porque pienso que puede llegar hasta este punto a dar la venta, o si no ya tomar la liquidez de este punto y de este punto de acá, para ya venderse más arriba, porque en realidad la libra dólar está bajista. Entonces, o sea, lo que quería contar era que aquí en esta pequeña estructura de aquí, ¿cuál estaría como que el ejemplo que tú que ponías, ¿no? De la Sería el válido. Ajá, entonces, ¿cuál sería el válido? El válido sería este punto de aquí, ¿cierto? Porque como tú dices, aquí el precio puede venir a subir y a tomar esta liquidez que está por encima y ahí volver a caer, ¿cierto? Ahora, yo te pregunto una cosa, Robert. Esa compra que tú has hecho, ¿cuál es tu objetivo? ¿Tu objetivo dónde está? El más próximo es a esta zona de aquí. Esa zona. Ajá, Esa pero de zona es ahí, el máximo. ajá, pero de ahí yo pensaría que el precio si llega a esta zona, no tendría tanta confianza de venderlo aquí en este punto porque por encima tengo liquidez, o sea, tengo estos puntos por liquidar y no me da tanta confianza. O sea, yo tengo el objetivo hasta aquí porque es lo más probable, pero de ahí el precio puede seguir subiendo hasta por aquí encima para venderse por acá, o si no llegaría al extremo de 4 horas para venderse aquí en este punto. Pero el más próximo sería en este punto aquí. Y yo tomé esta entrada en antes de mañana, o sea, yo lo envié al grupo, pero en la cuenta real que tengo me sacó y ya no quise entrar de nuevo. Pero de ahí yo le tomé, o sea, la entrada ya en una zona de 5 minutos, que fue la que mandé al grupo, pero yo lo tenía por aquí al 50%, pero solo vino a tomarse ¿cómo se llama? Ya en la apertura de la vela La y apertura, ajá. se fue por arriba. Y aquí también tenía confianza de esta entrada y la reentrada que se dio estuvo clara también. La vi en un minuto. Tenía este quiebre de aquí, entonces yo le veo esta fuerza de aquí para que me quiebre este punto de acá. Y aquí marqué. O sea, casi me saca porque literal le puse 4.1 de stop y subió y regresó, pero de ahí sí ya fue la subida que se dio. Pero ya me ha pagado más de 46 pips. Eso, eso era lo que quería aportar. Perfecto, ¿no? Está excelente lo que tú mencionas. Está muy bien. Tu análisis está, bueno, a mi parecer está muy, muy completo. Le estás haciendo un buen seguimiento al libra dólar. Como recomendación, lo que yo te diría es que siempre veas temporalidades altas. Voy a compartir mi pantalla para...
mencionar algo, ¿ok? Ok. Voy a compartir mi pantalla. Por ejemplo, para librador. Bien. Por ejemplo, este es el par libra-dólar, ¿ok? Y en temporalidades altas, todo lo siguiente. Veo este mínimo, veo este máximo, todo esto. La mitad entre esos dos. Estamos aquí, este es el 50%. Y aquí hay una zona importante donde se compró, ¿ok? Donde hubo unas compras. Entonces, objetivos los tengo hasta acá. Ya quiere decir que la intención de este par es a la baja, en temporalidades altas. Ojo, temporalidades altas es a la baja. Listo. Ahora, si comenzamos a ver el tema de estructura, ¿ok? Veamos lo siguiente. Máximos, mínimos, máximo, mínimo, máximo y un nuevo mínimo. Quiere decir que mi último máximo se encuentra aquí, ¿ok? De este último fractal. De este último fractal. Debe ser tu internet porque yo ya estoy compartiendo pantalla, Mark. No sé si todos ven mi pantalla o soy el único. Confírmeme, por favor, si todos ven mi pantalla. Sí, se mira. Todo bien. Perfecto, gracias. Gracias, listo, muchachos, gracias. Entonces, todo esto es el fractal. Todo esto es el último fractal, ¿ok? Ahora, tú estás operando en base a ese último fractal. Tú estás viendo la estructura desde acá hasta acá. Todo eso, ¿ok? Entonces, Sí. correcto. Entonces, tenemos máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, perdón, mínimo y máximo, ¿ok? Entonces, quiere decir que tengo estos dos niveles, aquí y aquí. El mercado tiene que salir por alguna de esas dos zonas, ¿ok? Tiene que salir por alguna de esas dos zonas, por acá o por acá. Tengo una gran zona aquí que me deja liquidez, por encima hay liquidez, ¿ok? Sin embargo, yo, particularmente yo, no compraría. ¿Por qué? Porque estaría yendo en contra de la tendencia. Yo lo único que haría es, en base a mi operativa, es esperar. Si esto sube, pues tengo una oportunidad acá de vender. ¿Ok? Pero los que son, por ejemplo, intraday, tengo este último máximo, este último mínimo, tengo la zona de ahí, y lo que tú dices es muy cierto, ¿no? Tengo liquidez por encima, por encima, por encima de acá. ¿Ok? Este último fractal es el que tengo que observar. Vamos a ver. Es el último fractal que viene desde acá hasta acá. Entonces, ¿cómo viene ese último fractal? Como esto, ese último fractal viene así. Viene haciendo esto, haciendo esto, haciendo esto, haciendo esto y haciendo esto. Y acá aparentemente se rompe la estructura. Se rompe. Y el mercado retrocede. ¿Dónde está la base de ese fractal, de ese rompimiento? La base está acá. Entonces, si yo estoy operando esta compra de aquí, tengo que ser consecuente a lo que estoy haciendo. Porque uno, la estructura está aquí. Todo esto. Lo que yo estoy operando es algo interno. ¿Ok?
si yo estoy operando esto, si yo estoy operando este rompimiento de aquí y estoy entrando en la base de acá a comprar, entonces tengo que ser consecuente de que mis objetivos, tengo un objetivo primario acá, segundo objetivo, tercer objetivo. Ahí. Pero yo no puedo pretender de acá operar un swing en compra. ¿Por qué? Porque la estructura es a la baja. ¿Ok? O sea, en temporalidades altas yo no veo nada claro para comprar aquí. Si me bajo a temporalidades pequeñas, sí voy a ver algo claro. Pero como estoy operando a temporalidades pequeñas, tengo que buscar objetivos en temporalidades pequeñas. No puedo buscar objetivos en temporalidades altas. Tengo que ser consecuente con lo que yo estoy haciendo. No sé si me dejo entender con lo que les estoy mencionando ahora. ¿Se comprendió, muchachos? Yo tengo una pregunta. Dime. Adelante. Mira, discúlpame, voy a anotar, voy a rayarte la pantalla. ¿Por qué Dale, dale. no tomas como válido este máximo? ¿Porque no te rompe esto? ¿O por qué? ¿Qué no tomo como válido ese máximo? Ajá, porque lo vi que lo estabas haciendo tus fractales en temporada, creo, de 1 hora, ¿no? Correcto. En Entonces, temporalidad de 1 hora, este es el último ajá, máximo válido. exactamente. Ese dices que es tu máximo válido. Entonces, Correcto. este máximo no lo tomas en cuenta porque no te rompe hacia abajo. ¿No es válido para ti? No es válido para mí porque de este máximo no crea un nuevo mínimo a la baja. O Exacto. como tú dices, Ok, no lo rompe. Si ok. él, por ejemplo, hace esto, entonces este máximo válido cambiaría a ser a este máximo válido aquí. Perfecto, ya entiendo. Sí, sí. ¿Sí? Correcto. Perfecto. ¿Alguien más, Otra cosa, muchachos? aquí hay Sí, mucha adelante. liquidez expuesta, ¿verdad? Perdón, no te copié. ¿Puedes repetir? Es esta parte donde te marqué, hay mucha liquidez expuesta, ¿no? Entonces es más probable que busque un bajo más bajo y que se coma toda esa liquidez expuesta en esa zona. Correcto, claro. Mira, como les estoy mencionando, ¿no? La dirección de este par en temporalidades altas es a la baja. ¿Ok? Todo el que quiera comprar en este par va a ir a contratendencia. Ajá. ¿Por qué? Porque la estructura o la dirección del mercado es a la baja. Entonces, yo en mi caso, ¿okay? Si quiero comprar, tengo que ser consecuente con lo que estoy haciendo, porque hay una probabilidad más alta de que me saque la compra en stop loss a que en profit. ¿Dónde voy a tener mayores oportunidades de ganar en operativas? Va a ser en ventas. ¿Ok? Por la dirección del mercado. Entonces, yo en temporalidades altas, perdóname que quite esto. Listo. A ver, listo, ahora sí. En temporalidades altas, ¿ok? En temporalidades altas, este sería mi último máximo. Y aquí hay una zona donde se crea una gran fuerza a la baja. O donde deja un extremo que no ha sido cerrada esta zona de reacción. Entonces, obviamente por debajo hay mucha liquidez, pero a la izquierda tengo algo claro para operar, probablemente sí, probablemente por acá, probablemente por acá. Eso depende del análisis de cada uno y eso depende del riesgo de cada uno. Pero, vuelvo a repetir, las compras son a contratendencia. Donde voy a tener más posibilidades de ganar van a ser en ventas. Ahora, quiero que se fijen acá. Aquí hay un bloque de órdenes.
¿correcto? Con imbalance, con todo lo demás, todo lo que ustedes ya saben, ¿verdad? Bien. Muchos quizá van a querer buscar vender acá. Y quizá van a decir, uy, no, de acá se va a ir para abajo ya. ¿Ok? Pero en base a posibilidades, esto tiene más posibilidad de romperse a de reaccionar ahí. ¿Por qué? Porque por encima hay mucha liquidez. Por encima de esto hay mucha liquidez. ¿Dónde buscaría yo una entrada? Acá. Para que llegue a esa zona, falta todavía. Pero yo, para poder operar de manera tranquila, esperaría paciente. El problema de los intradays es que quieren operar todo el rato. O buscan cualquier oportunidad por acá y ya, venta. Y el problema no está tanto en operarlo, sino el problema está en buscar objetivos. ¿Hasta dónde voy a cerrar? ¿Hasta dónde voy a tener mis objetivos? Y una manera de poder ver los objetivos es con la estructura que les estoy mostrando, con el tema de validar máximos y mínimos. Ese es el tema, muchachos. No sé si a alguien todavía le queda alguna duda. ¿Nadie? ¿Todo claro? Bien, bien, muchachos. Muy bien. Entonces, si no hay más duda, yo les agradezco realmente su participación y esta vez me da más felicidad y alegría que hayan interactuado más que los años anteriores. Y así, por favor, si tienen alguna pregunta, si hay algo que quieran acotar, algo que quieran preguntar, por favor, háganlo con libertad. Lo que más quiero es que nos conozcamos más, tengamos más confianza, que interactuemos más, que haya una buena interacción entre todos para poder saber qué dudas tienen y poder ver la manera de ayudarlos. ¿Ok? Entonces, si ya no hay más dudas, yo me despido y espero que pasen muy buenas noches. Muchas Gracias, Roberto. Gracias, Gracias a gracias, gracias. ustedes, muchachos. Gracias a ustedes. Que pasen buenas noches. Gracias. Gracias, Roberto. Hasta mañana. Hasta mañana.